La vida está llena de sorpresas, y a veces, la mayor sorpresa es lo ridículo que puede ser el final de la vida de algunas personas. Considera esta guía como tu lista definitiva de cosas que no debes hacer, mientras nos sumergimos en 5 historias de gente corriente que encontró su final de la forma más absurda posible. Hablamos de Windows, no el ordenador, pasteles de pescado e incluso Coca-Cola. Sí, es extraño. Abróchate el cinturón y como siempre, se recomienda discreción al espectador. Muy bien, amigos, abróchense los cinturones porque esta historia es tan extraña como trágica, con algunas decisiones que dan ganas de taparse la cara con las manos. Imagínense esto. Es viernes, 12 de enero de 2007, y un programa de radio matutino llamado The Morning Rave en KDND decide organizar un concurso en directo con un premio que todo el mundo quería en aquel momento. Una Nintendo Wii. Sí, la consola más popular de la época, con un valor aproximado de $250. El nombre del concurso: Hold Your Wii for a Wii. Aguanta el pis por una Wii. Y sí, es tan ridículo como suena, pero hay que admirar su franqueza. El concurso consistía en beber tanta agua como fuera posible sin ir al baño. Si alguna vez te has quedado atrapado en un largo viaje por carretera, sin lugares para descansar, sabes la lucha a la que se enfrentaban estas personas, pero, sobre el papel, parecía bastante inofensivo, hasta que dejó de serlo. Entra en escena Jennifer Strange, una esposa devota, madre cariñosa de 3 hijos, y alguien que solo intentaba ganar una divertida consola para su familia. ¿Qué podía salir mal? El concurso comenzó a las 6:15 de la mañana con 18 participantes ansiosos, a cada uno de los cuales se le entregó una botella de agua de 250 mililitros para beber cada 15 minutos. Al principio parecía pan comido. Al fin y al cabo, eran botellas pequeñas, pero tras solo 90 minutos y 5 botellas, el primer concursante, James Ibarra, se rindió, con la vejiga ondeando la bandera blanca, y ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Una enfermera, claramente más informada que los presentadores del programa, llamó para advertirles sobre los peligros de la intoxicación por agua, una afección real y potencialmente mortal, en la que beber demasiada agua diluye los electrolitos vitales y provoca graves problemas de salud. Se podría pensar que esto sería una gran señal de alarma, pero no, los presentadores se lo tomaron a broma. Uno incluso bromeó: ¿hay alguien muriéndose ahí dentro? Otro replicó: han firmado el consentimiento, así que no somos responsables. Vaya. Mientras tanto, los concursantes permanecían en una sala aparte, ajenos a la advertencia de la enfermera. Jennifer, decidida a ganar la Wii para sus hijos, siguió adelante a pesar del dolor. Se quejaba de molestias intensas y dolores de cabeza insoportables, pero los presentadores seguían bromeando, mostrando una sorprendente falta de comprensión. Cuando un DJ preguntó si era posible intoxicarse con agua, otro respondió: con agua no, tu cuerpo es 98% agua, porque no puedes beber todo lo que quieras. Un tercer presentador incluso bromeó: quizás deberíamos haber investigado esto antes. ¿Tú crees? A medida que el concurso se alargaba, las botellas de agua se hacían más grandes, y lo que estaba en juego era cada vez mayor. Jennifer bebió casi 2 galones de agua en poco más de 3 horas. A pesar de estar visiblemente angustiada, siguió adelante, con el deseo de llevarse la Wii a casa para sus 2 hijos y su hija. Cuando finalmente se retiró, era la penúltima concursante en pie y ganó, esperen, entradas para un concierto de Justin Timberlake. No era precisamente el premio que ella esperaba, pero las cosas fueron de mal en peor. Jennifer tenía el estómago dolorosamente hinchado y se quejaba de fuertes dolores de cabeza. Con la esperanza de que descansar le ayudara, faltó al trabajo y se fue directamente a la cama. Lo que no sabía era que su cuerpo ya estaba en crisis. La ingesta excesiva de agua había diluido los niveles de sodio en la sangre, lo que provocó que el agua inundara sus células. Aunque la mayoría de los tejidos pueden soportar un poco de hinchazón, ¿el cerebro? No tanto. Encerrado en un cráneo rígido, su cerebro hinchado no tenía dónde ir, lo que provocó graves daños. Más tarde, ese mismo día, Jennifer llamó a su trabajo llorando y describiendo un dolor insoportable. Solo 5 horas después de que terminara el concurso, su madre la encontró sin vida en su casa. Es difícil imaginar un final más desgarrador para lo que se suponía que iba a ser un evento alegre. Las consecuencias no se hicieron esperar. Los presentadores de The Morning Rave, conocidos en antena como Trish, Manny y Lucas, fueron despedidos al día siguiente. KDND canceló el programa y despidió a un total de 10 empleados. La familia de Jennifer demandó a la emisora y, el 29 de octubre de 2009, un jurado de California les concedió $16.5 millones por daños y perjuicios. La emisora fue considerada totalmente responsable de la imprudente hazaña que le costó la vida a Jennifer.
Todos tenemos nuestros placeres culpables. El chocolate, las maratones de Netflix, quizá un poco demasiado café. Pero para Natasha Harris, una madre de 30 años con 8 hijos de Invercargill, Nueva Zelanda, su placer culpable se convirtió en una obsesión mortal. Su amor por la Coca-Cola no era el típico, necesito un refresco con mi hamburguesa. Estamos hablando de 2 galones de Coca-Cola al día. Desde que se levantaba hasta que se acostaba, nunca estaba lejos de un vaso de esa bebida gaseosa. Y no era solo un antojo, era una adicción en toda regla. Sin su dosis habitual, Natasha experimentaba síntomas de abstinencia como temblores, irritabilidad e inquietud. Pero como no había etiquetas de advertencia en las botellas, su familia nunca pensó que esta bebida cotidiana pudiera ser peligrosa, ni siquiera cuando su salud empezó a deteriorarse. Durante los 6 meses previos a su muerte, la salud de Natasha se deterioró gravemente. Estaba constantemente agotada, a menudo con náuseas y vomitando con frecuencia por las mañanas. A pesar de sentir un cansancio extremo y taquicardias, evitaba ir al médico por un profundo miedo a ellos. Para empeorar las cosas, su estilo de vida no ayudaba. Apenas comía, solo tomaba un pequeño almuerzo la mayoría de los días y fumaba alrededor de 30 cigarrillos al día. Su adicción a los refrescos incluso le afectó a los dientes, que se le pudrieron tanto que tuvieron que extraérselos, y algunos de sus hijos nacieron sin esmalte en los dientes, probablemente debido a su consumo excesivo de refrescos durante el embarazo. Y si te preguntas cuánta cafeína consumía, prepárate. Una sola onza de Coca-Cola contiene 2,3 miligramos de cafeína, y Natasha consumía entre 2,1 y 2,6 galones al día, lo que supone una ingesta de alrededor de 800 miligramos de cafeína al día, el doble del límite seguro para un adulto medio. Si a eso le sumamos su mala alimentación y su hábito de fumar, su cuerpo estaba funcionando en vacío. La mañana del 25 de febrero de 2010, Natasha comenzó su rutina habitual: preparar a sus hijos para el colegio y tomarse su Coca-Cola matutina. Pero poco después, todo cambió. Se desplomó contra la pared del baño, luchando por respirar. Su pareja, Christopher Hodgkinson, llamó a los servicios de emergencia e intentó desesperadamente reanimarla con ERCP. Pero a pesar de sus esfuerzos, Natasha falleció en su casa. La investigación sobre su muerte reveló que la causa principal fue una arritmia cardíaca, es decir, un latido irregular del corazón. Pero eso no fue todo. Los médicos también sospecharon que padecía hipopotasemia grave, una afección peligrosa en la que los niveles de potasio en sangre descienden demasiado, probablemente debido a su adicción a los refrescos. El potasio es fundamental para el buen funcionamiento de los músculos y los nervios, incluido el ritmo cardíaco. Cuando se consume una gran cantidad de cafeína y azúcar, estos empujan el potasio hacia las células y lo expulsan del torrente sanguíneo, lo que provoca niveles peligrosamente bajos en las partes del cuerpo donde más se necesita. Tras lo sucedido, Christopher culpó a Coca-Cola de la muerte de Natasha, ya que creía que la empresa debía asumir la responsabilidad de los riesgos para la salud asociados al consumo excesivo de su producto. Pero Coca-Cola negó cualquier responsabilidad directa, argumentando que, aunque la arritmia cardíaca era la causa oficial de la muerte, no había pruebas definitivas de que la Coca-Cola fuera la única culpable. Aún así, los expertos señalaron que la gran cantidad de líquido que Natasha consumía a diario, 338 onzas al día, supondría un esfuerzo para el organismo de cualquier persona, independientemente de la bebida. Y no olvidemos las 4.000 calorías que ingería cada día solo con la Coca-Cola, casi el doble de la ingesta diaria recomendada. Aunque la mayoría de las personas que disfrutan de los refrescos con moderación no tienen por qué preocuparse, la historia de Natasha sirve como un recordatorio aleccionador de que incluso algo tan común como un refresco puede resultar mortal cuando se consume en exceso. Así que quizá la próxima vez que vayas a por esa lata extra de Coca-Cola, te lo pienses 2 veces, porque nadie quiere que su amor por los refrescos dé un giro oscuro y peligroso. Algunas historias suenan tan extrañas que cuesta creerlas, y esta es sin duda una de ellas. Conoce a Darren Hickey, un organizador de bodas británico de 51 años de Bolton, Lancashire, conocido por su gran personalidad y su corazón aún más grande. No solo era un profesional en la organización de bodas de ensueño, sino que también estaba profundamente comprometido con la caridad. Pero Darren no solo se dedicaba al trabajo, su increíble resiliencia lo convirtió en una fuente de inspiración. 7 años antes, había sobrevivido a un derrame cerebral masivo, que le dejó con dificultades para caminar y hablar. Pero no dejó que eso le detuviera. Su determinación le valió el premio Persona Inspiradora por su valentía de la Asociación de Derrames Cerebrales. Se podría pensar que después de superar tanto, Darren habría sido capaz de enfrentarse a cualquier cosa.
Pero nadie podía imaginar cómo un simple pastel de pescado lo cambiaría todo. Todo comenzó el 4 de abril de 2019, cuando Darren asistió a una boda en Lancashire. Alrededor del mediodía, probó una pequeña croqueta de pescado. Algo totalmente normal, ¿verdad? Pero ahí fue donde las cosas dieron un giro. Ese pequeño bocado de croqueta de pescado estaba muy caliente y le quemó la parte posterior de la garganta. Todos nos hemos quemado la lengua con pizza o sopa alguna vez, no es gran cosa. Y Darren pensó lo mismo. Pero a medida que avanzaba el día, esa pequeña quemadura empezó a parecer menos leve. El dolor empeoró, por lo que Darren decidió acudir al médico. Fue a la sala de urgencias del Hospital Chorley, donde los médicos lo examinaron y lo enviaron a casa con paracetamol, y el consejo habitual de volver si empeoraba. Confiando en los médicos, Darren se fue a casa a descansar, pensando que lo peor ya había pasado. Pero lo peor estaba por llegar. Durante las siguientes 12 horas, esa quemadura se convirtió en algo mucho más peligroso de lo que nadie podría haber imaginado. La inflamación de la garganta de Darren aumentó rápidamente, y, por la noche, su estado dio un giro aterrador. Su pareja, Neil Parkinson, oyó ruidos angustiosos y corrió a buscar a Darren, que estaba de pie, ahogándose y jadeando en busca de aire. Neil intentó ayudarlo desesperadamente, y los paramédicos llegaron rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Poco después de medianoche, Darren fue declarado muerto en el Royal Bolton Hospital. Un hombre que había sobrevivido a un derrame cerebral y había luchado por recuperar la salud, fue abatido por un solo bocado de pastel de pescado caliente. Y si eso no es escalofriante, no sé qué lo es. La investigación realizada en el Tribunal Forense de Bolton reveló la aterradora causa de la muerte de Darren: una inflamación extensa de la garganta que le provocó asfixia. Y no estamos hablando de una pequeña irritación. La quemadura fue tan grave que le bloqueó las vías respiratorias, privando a su cuerpo de oxígeno. El patólogo Dr. Patrick W. explicó que la quemadura era profunda en la garganta de Darren, en un lugar solo visible con equipo especializado. Incluso comparó la lesión con las quemaduras que se observan en personas que inhalan humo durante incendios domésticos. Y todo comenzó con un pequeño bocado de pastel de pescado caliente. Aunque estos casos son increíblemente raros, te hacen pensar 2 veces en aquellas veces que te has quemado la lengua con una pizza caliente. Porque a veces lo que parece un simple error puede convertirse en algo mucho más peligroso. ¿Alguna vez te has preguntado si estamos realmente preparados para ceder el volante a la inteligencia artificial? Bueno, la siguiente historia puede que te haga frenar en seco. En una tranquila noche en Tempe, Arizona, el 18 de marzo de 2018, un innovador experimento con tecnología de conducción autónoma salió terriblemente mal. Elaine Herzberg, una mujer de 49 años, cruzaba la calle en bicicleta cuando se cruzó con un vehículo de Uber que circulaba a 65 kilómetros por hora. Suena como el argumento de una mala película, ¿verdad? Excepto que esto fue en la vida real, y se convirtió rápidamente en una tragedia. El SUV Volvo, equipado con el sistema de conducción autónoma de Uber, circulaba en modo autónomo con Rafaela Vázquez, una conductora de seguridad, al volante. ¿Su trabajo? Vigilar el coche e intervenir si las cosas se torcían. Spoiler, las cosas se torcieron. Aquí es donde la cosa se complica aún más. Resulta que Rafaela estaba distraída, y no solo miré el móvil, distraída. Estaba viendo un episodio de The Voice en su teléfono. Sí, en serio, justo en el momento en que se suponía que debía estar supervisando un coche autónomo. Bajó la vista hacia su regazo durante más de 5 segundos y la levantó menos de 1 segundo antes del impacto. Para entonces, ya era demasiado tarde. Mientras tanto, el cerebro artificial de Uber estaba pasando por una crisis existencial, luchando por averiguar qué era Elaine: un vehículo, una bicicleta, un otro objeto. Como no estaba cerca de un paso de peatones, el sistema no pudo predecir su trayectoria. Y cuando el coche finalmente decidió frenar, faltaban 1,3 segundos para el choque. Demasiado tarde para evitar la tragedia. Para empeorar las cosas, Uber había desactivado el sistema de frenado de emergencia del coche, dejando toda la responsabilidad en manos del conductor de seguridad, que, como ahora sabemos, estaba ocupado viendo la televisión. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Se trataba de la primera muerte de un peatón en un accidente con un coche autónomo, y la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte reveló algunos descuidos aterradores. En primer lugar, el sistema autónomo de Uber no reconocía a los peatones que cruzaban imprudentemente. Un enorme punto ciego teniendo en cuenta la frecuencia con la que la gente cruza fuera de las zonas señalizadas. En segundo lugar, la formación de los conductores de seguridad era insuficiente y no había ningún tipo de supervisión. Rafaela trabajaba sola y estuvo distraída durante la mayor parte de su turno, una receta para el desastre. En tercer lugar, el sistema de Uber no alertaba a los conductores de seguridad en caso de emergencia, lo que significaba que no había ninguna advertencia cuando las cosas iban mal. Y, por último,
El grupo de tecnologías avanzadas de Uber no tenía un plan de seguridad formal, ni procedimientos estandarizados, ni un responsable de seguridad dedicado. Básicamente, estaban improvisando con los coches autónomos. Como era de esperar, la reacción fue intensa. El programa de coches autónomos de Uber en Arizona fue suspendido, y Rafaela se enfrentó a consecuencias legales. Fue condenada a 3 años de libertad condicional supervisada, con la pena reducida a un delito menor si completaba con éxito su condena. Aunque ella tenía parte de la responsabilidad, el tribunal también señaló la impactante falta de medidas de seguridad de Uber como un factor importante que contribuyó al accidente. Tras el accidente, Uber actualizó su software para que finalmente reconociera a los peatones imprudentes, algo que se podría pensar que era una función básica desde el principio. Así que, la próxima vez que oigas a alguien decir, los coches autónomos son el futuro, quizá deberías pararte a pensar, ¿estamos realmente preparados? A veces, un reto aparentemente inofensivo puede dar un giro oscuro, y eso es exactamente lo que le pasó a Sam Ballard. En 2010, este aspirante a jugador de rugby de 19 años disfrutaba de una tarde tranquila con sus amigos en casa de Jimmy Galvin, un amigo que, aunque parezca increíble, ahora es un famoso pianista y compositor musical. El grupo estaba pasando el rato, bebiendo vino tinto e intentando parecer un poco más adultos. Pero entonces, la noche dio un giro inesperado cuando apareció una babosa en el patio de cemento. Y, como suele ocurrir con un grupo de adolescentes, surgió un reto. ¿Qué hicieron? Retaron a Sam a comerse la babosa. Un momento totalmente inocente y tonto entre amigos, ¿verdad? ¿Qué podría salir mal? Pues bien, lo que sucedió a continuación cambiaría la vida de Sam para siempre. Se tragó a la viscosa criatura, pensando que solo era un reto extraño y asqueroso. Pero poco después, empezó a sentirse increíblemente débil y con dolor en las piernas. Luego, vino el mareo, seguido de vómitos. Su madre, Katie Ballard, pensó inicialmente que los síntomas podrían ser un signo de esclerosis múltiple, una enfermedad que había afectado a su marido. La esclerosis múltiple puede causar fatiga, mareos y debilidad en las piernas, y Sam tenía todos esos síntomas. Pero los médicos lo descartaron rápidamente. No fue hasta que Sam mencionó que había comido una babosa que las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Katie se mostró escéptica. ¿Quién se enferma por comer una babosa? Pero pronto, el diagnóstico de Sam resultaría mucho más aterrador. Había contraído un parásito raro conocido como enfermedad del gusano pulmonar de rata. Quizás se pregunte qué es la enfermedad del gusano pulmonar de rata. Bueno, aquí está la respuesta. Es una enfermedad causada por un parásito que se encuentra típicamente en las ratas. El parásito entra en las babosas cuando éstas consumen heces de rata contaminadas con el parásito. Cuando los seres humanos comen babosas crudas o poco cocinadas, el parásito puede llegar al cerebro y causar complicaciones graves. Y eso es exactamente lo que le pasó a Sam. El parásito llegó a su cerebro y le provocó una inflamación en las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Las cosas se complicaron rápidamente y Sam entró en coma, luchando por su vida. Aunque la mayoría de los casos de enfermedad del gusano pulmonar de rata son leves, el de Sam fue catastrófico. Permaneció en coma durante unos 13 meses. Cuando despertó, se encontró en un mundo completamente diferente, paralizado y apenas capaz de hablar. Sus sueños de jugar al rugby se hicieron añicos y ahora necesitaba ayuda incluso para realizar las tareas más sencillas. A pesar de esta nueva y devastadora realidad, Sam seguía siendo plenamente consciente de todo lo que le rodeaba. Su amigo Jimmy, que había estado allí cuando se lanzó el reto, no podía evitar sentirse culpable. En un momento emotivo, se disculpó con Sam, con lágrimas corriendo por sus mejillas. La madre de Sam, Katie, nunca culpó a sus amigos por el reto. Sabía que solo había sido un momento de imprudencia juvenil. Sin embargo, el peso de lo que siguió la afectaría profundamente para siempre. Contra todo pronóstico, esperaba que algún día Sam pudiera volver a caminar. Pero en el fondo, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. En los últimos años de la vida de Sam, Katie luchó incansablemente por el cuidado de su hijo, especialmente cuando las autoridades australianas recortaron los fondos para discapacitados. Pero, a pesar de sus incansables esfuerzos, los años de dificultades la dejaron exhausta. El 2 de noviembre de 2018, Sam falleció a los 28 años en el Hospital Hornsby, a poca distancia de donde creció. En sus últimos momentos, rodeado de sus seres queridos, Sam logró decir las palabras que Katie tanto había deseado oír. «Te quiero». Fueron las últimas palabras que pronunció antes de exhalar su último aliento. Un triste recordatorio de cómo un solo acto de valentía lo cambió todo.